uno va creciendo espiritualmente, hay cosas que uno no, a uno no le cuadra. Bien. Yo sé que yo le adelanté algo el domingo. Les pido por favor que traten de conectar su mente de lo que yo le dije y sigan por favor la línea de este predicador y vamos a analizarlo un poco y vamos a amarrarlo a Apocalipsis, porque aunque usted no lo crea, todas estas cosas es parte de lo que se le advierte a la iglesia. Yeah. We have raised a generation of people who see God in promises, not process. So you go to church on Sunday and you hear about the promises of God, you go home to the process. And when you encounter the process, you say, well, God is not in this. And I would argue that God is more in the process than he is in the promise. When you pass through the waters, I'll be with you. When you go through the fire, I'll be there. His promise is to be with you in the process. And there are things that you cannot learn about him until you are in the process. There is a revelation of his glory that only comes in the frustration and the disruption of your life. He said, I'm a present help in trouble. If you avoid the trouble, you'll avoid me. The literal language, Jehovah Shammah, I am present in trouble. I am revealed in trouble. I show myself strong. When men forsake me, then the Lord will take me up. See, so it was good for me that I had been afflicted. Had I not been afflicted, I would have never known the glory of God. Él habla del proceso y la promesa. Trato de separarlo. Yo le hago la pregunta a usted. Él dice que cuando pase por el fuego y las aguas, yo estaré contigo. Es una promesa bíblica. Pero, ¿a qué proceso se refiere él? Lo deja como que abierto. No especifica qué proceso habla. Entonces, cualquier persona que lo escucha está pasando por un momento de crisis. Piensa que el proceso puede ser el proceso del divorcio. Vamos con cosas reales. El proceso de su enfermedad. La pérdida de un trabajo. Pero nuevamente, todas son cosas terrenales. Son cosas que la vida nos dice que van a pasar. Altas y bajas. Y el Señor claramente lo dice. No nos hace saber. Pero la Biblia no nos lleva a ese proceso de lucha. La lucha principal que el ser humano tiene es dejar de ser él para aprender a ser como Cristo. Ese es el mayor reto que la iglesia tiene. Yo no estoy llamado a tener, y les pido disculpas por lo que voy a decir, no se incomoden. Nosotros no estamos llamados a tener un matrimonio perfecto. Nosotros no estamos llamados a tener un trabajo perfecto. Nosotros no estamos llamados a tener un negocio exitoso, negativo. Nosotros estamos llamados a parecernos a Cristo. Porque ahí es que está el proceso de salvación. Esas cosas son añadidas. Eso, pastor, como buscar el reino de su justicia y todas las cosas nuevas. Eso es correcto. El mismo Señor lo dice. Por más que le puse nombre y apellido, porque regularmente no lo hacen. Entonces, este tipo de personas, más que ser alguien que te eduque sobre la palabra, es un motivador. Alguien que te toma algunas palabras del texto y te confronta a motivar. Y eso me lleva, déjenme buscar un video. Mire lo que él habló ahí. Amén. ¿Lo vio? Yo ahora le voy a llevar a este video para que usted me diga si usted puede ver diferencia. No parece mal, porque ese video no lo tengo listo. Ahora fue que se me ocurrió buscarlo y tengo que ver si lo encuentro. Es un video viejísimo que yo tengo que a mí siempre me gusta guardarlo y regularmente pues, cuando yo veo cosas raras así yo las guardo, las veo y en su momento pues aquí yo mira, gloria a Dios, gloria al Señor, aquí está, mira lo que él habló y yo ahora quiero que usted me lo compare con este Señor y dígame ¿cuál de los dos es más cristiano? Más eterno.
or you drive a Bentley, the road remains the same, isn't it? Whether you speak on a Samsung or you speak on an iPhone X, whoever you're calling remains the same, isn't it? Whether you're flying economy or you're flying business, the destination you're heading remains the same. Whether you're wearing a simple fast track or you're wearing Omega or a Rolex, the time it's quite amazing how we work ourselves up so much with increasing the standard of living that we forget to increase the standard of our life. And which is why wherever I travel, I make an appeal to people. There's nothing wrong with an Omega. There's nothing wrong with a Bentley. God bless you with that and you can have it drive it, no problem. But in trying to enhance and increase and improvise the standard of your living, please, do not compromise with the standard. It's not the standard of your living that makes you happy. It's the standard of your life that makes you happy. And very often, we forget to give attention to those things that can truly make us happy. Which is why I always say, things that we're talking about their utility value, right? Not happiness value. Travel business class or first class. Travel, no problem. Drive a Bentley, no problem. But in doing so, never, ever compromise on those principles that also improve the standard of your life. And therefore, I always say, some people are so absolutely poor that all they have is money. That's all they have. That's all they have. I consider that life a poverty-stricken life. If all you have is money, you're the poorest person in the world. Amen. Because there's more to life than money. And there's way more to life than what money can buy. And therefore, I many times say, if you want to truly know how rich you are, drop a tear and see how many lives come forth. Ladies and gentlemen, our happiness, and our increased standard of life is not in things, it's in people. It's relationships. It's meaningful, heartfelt, deep bondings of love that bring fulfillment to the heart. It's those meaningful exchanges of love that we share with each other in relationships that brings true joy to the heart. And isn't it the greatest irony? There's something that brings in the greatest fulfillment we very conveniently neglect in just running after increasing and enhancing the standard of living. ¿Cuál le parece más cristiano? Está hablando del amor, está hablando de la relación, relationship, de esas cosas. ¿Cuál le parece más cristiano? ¿Qué fue lo que el Señor predicó? Amor. La relación entre los hermanos. Y que la vida es más que lo que tenemos o poseemos. Puede tener el dinero que tenga. ¿Qué le dijo en su momento a los fariseos? Porque ustedes se preocupan por el comer. No ven las aves del campo. El Padre le provee. ¿Por qué te preocupas en vestir? ¿Acaso el alma no es más grande que el propio cuerpo? Cristo no está hablando que ande desnudo, está hablando de la apariencia. Entonces, esta persona que está aquí, que es un hindú, un imán hindú, tiene una visión de vida más clara que aquel que te está hablando de prosperidad en su mensaje, no de sacrificio y entrega. Les pido disculpas, el mensaje de Jesús se fundamenta en el sacrificio y en la entrega, no en el éxito. Nosotros lo hemos mercadeado, nosotros lo hemos prostituido. Wow. Nosotros lo hemos prostituido. El negocio. Porque de esa manera aumentamos tiempo en la oferta. Vamos a Apocalipsis 19.
Estamos ya acabando, mi hermano. La victoria sobre el monstruo, del 17 al 21. 21. Léalo, ¿no? Juan. Dios habla hoy. Y vi un ángel que, puesto de pie en el sol, gritaba con fuerza a todas las aves de rapiña que vuelan en medio del cielo: vengan y reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carnes de reyes, de jefes de militares, de hombres valientes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, de libres, de esclavos, de pequeños y grandes. Vi al monstruo y a los reyes del mundo con sus ejércitos, que se habían reunido para pelear contra él que montaba aquel caballo y contra su ejército. Y el monstruo fue apresado junto con el falso profeta que había hecho señales, milagros en su presencia. Por medio de esas señales, el falso profeta había engañado a los que se dejaron poner la marca del monstruo y adoraron su imagen. Entonces el monstruo y el falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego con azufre y fuego. ¿Y el 21 también? Sí. Y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca que él montaba el caballo, y todas las aves de rapiña se saltaron de la carne de ellos. Ok. Hemos venido desde el principio del capítulo 19. Yo lo dividí en 3 partes porque era demasiado complejo. Yo creo que el tiempo que nos tomó de los primeros y este realmente es fácil, porque este está amarrado al 21, al capítulo 21. Pero lo que vamos a entender aquí es que esto es algo escatológico, no va a ocurrir. Eso yo lo dije el miércoles pasado. Esto va a ocurrir. Yo creo que el capítulo 19, que lo he dicho ya varias veces, era lo que la iglesia estaba esperando. Cuando usted va al Antiguo Testamento, dice que Dios va a juzgar a las naciones con vara, que Dios va a juzgar a los reyes del mundo, que Dios va a juzgar a Israel, que Dios va a hacer lo otro. Bien, cómo ese juicio se iba a dar, los judíos no lo sabían, porque Dios nunca lo había revelado. Al Dios nunca revelarlo, los judíos desarrollaron la idea que el lugar que se iba a usar para Dios juzgar a las naciones era Israel. O sea, y ahí viene que este ungido, el Cristo, va a venir a gobernar a Israel, va a tener una especie de poder único dado por Dios, similar a Moisés. O sea, que él habla y Dios responde, una especie de comunión sobrenatural, y que lo que esta persona mandara, eso iba a ocurrir. De esa manera, entonces las naciones iban a ver que Israel era el pueblo de Dios y que Dios iba a salir en defensa de Israel. Eso no ocurrió. De hecho, el día de hoy no ha ocurrido. Y la mayoría de los judíos han desistido de la visión del Cristo. Y los rabinos modernos no consideran que ese Cristo se va a encarnar. Porque yo he explicado otras veces que esa visión mesiánica nace de la necesidad del pueblo, no nace de la élite rabínica de Israel. La élite rabínica de Israel tenía claro que en Ezequiel Dios desechó a Israel, Dios había castigado a Israel por su castigo, el templo no era necesario. Oiga lo que le voy a decir. En Babilonia, para los israelitas, el templo dejó de ser necesario. Ellos amarraron el mandato de Jeremías con la visión de Ezequiel. Recuerden que Ezequiel está en Babilonia, Jeremías está en Israel. Están los dos en lugares diferentes. Ezequiel profetiza lo que va a ocurrir en el futuro. Jeremías está enfrentando lo que está pasando en el momento. Pero él dice que el pueblo va a regresar. En ese proceso,
mientras están en Babilonia, ¿qué hace la gente en Babilonia? No hay templo. Para ellos la presencia de Dios estaba en Israel. Ezequiel le dice, no, mi presencia no está allá, mi presencia está en toda la creación. Eso hace que en Babilonia surjan las sinagogas. Previo a Babilonia no existían sinagogas. Así que la reunión de la sinagoga sustituye el culto del templo durante el tiempo en Babilonia. ¿Me siguen ahí? Cuando se va desarrollando la sinagoga, ¿para qué se forma la sinagoga? Para estudiar la Torá. Porque ellos consideran que el pueblo cayó en desobediencia por desconocimiento. Así es que el pueblo necesita el conocimiento para ser salvo. Y ese proceso de ser salvo se va a conseguir a la medida que vamos estudiando la palabra de Dios. Al estudiar la palabra de Dios profunda, de hecho, ahí es que producto de ese deseo de estudiar la palabra de Dios, también se forma el Talmud de Babilonia, también se forma la Mishnah durante ese tiempo, que va a ser una manera práctica ¿cuál marca? No sé de qué marca está hablando. Sí, leí. Sí, habla de la marca. Habla de la marca. Ah, eso yo lo expliqué en La marca del monstruo y adorarán su imagen. en el que estábamos terminando. Sí, Ok. verso 20. Ok, eso es lo que hicimos. Entonces, cuando vemos esto de la Mishnah y del Talmud, es para que las personas puedan tener un acceso a la palabra que se les pueda grabar. Eso no sirvió mucho, porque el pueblo se fue para otro lado. Porque hay una parte del pueblo que vive en unas condiciones que luego ahí vienen los macabeos, entonces llegamos al tiempo de Jesús. Cuando llega el tiempo de Jesús, tenemos a la nación de Israel dividida, tenemos a los pobres y a los ricos, que es el mismo escenario de Jeremías. Así que, tanto lo que si la sinagoga, que si el Talmud, la Mishnah no sirvió de nada. No sirvió de nada. Porque ellos querían cambiar a la gente. Ellos querían decirle a la gente cómo vivir. Y eso es un problema que lo tenemos hoy en día en la iglesia. Que la gente quiere decirle a las personas cómo vivir. Dios mío. El punto está en que ven en Jesús los discípulos, los apóstoles, no los fariseos y los saduceos, no compran que Jesús sea el Mesías. Porque para ellos eso no existe. De hecho, yo he dicho muchas veces que habían ocurrido casi 100 movimientos mesiánicos. Y Eleazar, que fue el de Masada, también se consideraba el Mesías. O sea, que usted tiene un revolú. El punto está que Apocalipsis llega aclarando dos cosas. Cristo era el Mesías, pero el Salvador. Pero el juicio a las naciones no sale de la tierra hacia los hombres. No, el juicio es del cielo hacia la tierra. Y el mismo Dios viene a juzgar a los gobiernos de los hombres. Y en aquel momento histórico decir eso era impactante, porque el gobierno de los hombres en aquel momento era Roma. Roma era impecable. Roma era indestructible. Pero dentro de Roma, las cortinas de Roma, Dios está diciendo, lo que tú ves detrás de toda esa infraestructura muy organizada, muy limpia, muy fundamentada, lo que hay es una podredumbre. Nada de eso sirve. Porque cuando todo eso se enfrente a mí, yo lo voy a destruir. Y todos ellos son monstruos que se matan y se destruyen entre ellos. Pero cuando le llegue el momento de enfrentarse a mí, ninguno va a sobrevivir. Y esto es importante, porque usted está viendo aquí nuevamente la reencarnación de ¿qué? De Egipto contra Dios. Pero ya aquí a nivel mundial. Ya aquí no es un faraón en un grupo en particular. Aquí es todo el mundo que Dios va a buscar. Ok, dentro de esa estructura de gobierno hay una iglesia que está sufriendo. Hay una iglesia que está siendo perseguida.
hay una iglesia que está siendo lacerada, marcada, destruida por ser fiel a Cristo. Dentro de ese proceso, entonces llega el capítulo 19. Previo a los capítulos, Dios está diciendo, toda esta estructura que tú ves pronto la naturaleza la va a destruir. Miren, en aquel momento histórico, tuvo que haber sido, oiga la palabra que voy a usar, bien reconfortante para la iglesia lo que pasó en Pompeya. No solamente que Cristo había venido, ellos durante ese tiempo no habían visto algo así. La imagen más cercana que los cristianos tenían era, primero, la destrucción del templo, que ocurre casi contemporáneo. Yo creo que usted comprenda eso, hermano. Es casi contemporáneo. Se destruye el templo, ocurre el Vesubio. Cristo profetizó que el templo iba a ser destruido. Se destruye el templo. Cristo profetizó que la naturaleza iba a gemir y dar señal. Apocalipsis no se ha dado. Apocalipsis va a llegar casi 20 años después. Y cuando esas cosas ocurren, 20 años después, que se da la revelación de Apocalipsis, todavía las personas tienen la mente clara de lo que pasó. Esa historia se mantuvo. Por tal razón, para la iglesia era real que estas cosas iban a ocurrir. El juicio de Dios. La naturaleza empieza a levantarse en contra de los hombres. Entonces, ¿qué nos dice Apocalipsis? Que va creciendo. Que vienen unos juicios, o unas libertades, que se le da a la naturaleza para que ataque a los hombres. El volcán atacó a Roma, aparte de Roma. ¿Quién puede contra un volcán? Nadie. Se destruyó el templo de Israel. ¿Quiénes eran los otros que eran piedra de tropiezo para la iglesia? Los judíos. Que luego se esparcen por el mundo y reviven la sinagoga, que es la lucha de las 7 iglesias por las sinagogas que están dentro de la iglesia. Entonces, cuando seguimos mirando, llega el capítulo 19, donde ahora se le está diciendo a la iglesia, Dios va a buscar a las naciones. Y ese Dios tiene nombre y apellido, y su nombre es Jesús. En los capítulos 12 y 13, el que está trabajando con la humanidad de Jesús, se le muestra a la iglesia que es Jesús. ¿Por qué es necesario que la iglesia sepa eso? ¿Por qué es necesario que la iglesia sepa eso? ¿Saben que hoy en día la iglesia ha dejado de saber eso? La gente sigue viendo al Jesús terrenal, que es necesario verlo para llegar al Jesús celestial. Pero el Jesús celestial, que asciende en el libro de los Hechos, no se habla nada más de él. Quien vuelve a hablar de él es Apocalipsis. Y si la gente no lee Apocalipsis, ¿qué va a saber de Jesús? Por eso entonces la gente se puede estar haciendo embeleco y cosas en la mente, que en el cielo vamos a hacer esto, que en el cielo vamos a hacer lo otro. ¿Dónde Apocalipsis te habla y te dice lo que la iglesia va a hacer en el cielo? Lo que te habla es de una adoración y de una celebración. Y te habla de una cena. Y es la cena del Cordero, pero no te está hablando de una cena literal. Te está presentando una imagen que va a representar una cena, pero no es la cena. No es que te van a servir el pernil que a ti te gusta. Es que la familia, la iglesia estará con el Señor. Usted tiene ahí el Salmo 23. La cena es el Salmo 23. Dios salió a tu rescate, Dios dio la vida por ti y te sienta en la mesa a comer con Él. Entonces, por eso lo dividí en 3, porque ahora ese jinete del caballo blanco, que es Jesús, que viene con el ejército celestial, con ángeles que vienen a enfrentarse a los seres humanos, que viene la palabra de juicio, y yo explicaba el miércoles pasado, que en Roma la palabra significa autoridad, vida o muerte. Así que él nuevamente reafirma en una visión greco-romana, yo soy la vida y la muerte. Amén. Ok, yo explicaba el miércoles pasado que el jinete del caballo blanco era porque los pardos regularmente iban, los príncipes iban en un caballo blanco que representaba victoria. Así es que
el Espíritu le está diciendo a Ángel, diga a la iglesia que Jesús sale en un caballo blanco, porque ya él venció. La guerra no ha empezado y ya él venció. Entonces los cristianos que están leyendo eso dicen, wow, mi Salvador venció. No ha tirado ni un tiro, no ha sacado ni la espada y ya venció. ¿Por qué? Yo creo que usted comprenda que lo que se le está diciendo a la iglesia es, el ser humano no puede estar delante de Dios. No es que Dios va a pelear con los seres humanos, porque el ser humano no puede pelear con Dios. ¿Con qué fuerza el ser humano va a pelear con Dios? Cuando Dios en él está la vida y la muerte. Por eso la importancia de la espada. Lo que le está diciendo a la iglesia es, este reino romano, Dios lo va a destruir con su propia palabra. Nadie quedará de pie delante de él. Todo el mundo está esperando una guerra. No existe tal cosa como una guerra, pero de hecho luego viene Magedón en el capítulo 21. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo Dios le puede explicar a la iglesia lo que él va a hacer? Sino con lo que la gente conoce. Así que Dios está aquí usando elementos que la gente conozca. Voy a usar unos elementos que se puede hacer fácil yo transmitirte lo que yo voy a hacer. Y literalmente, mi hermano, otra cosa que yo quiero que usted comprenda, el capítulo 19 nos dice que Dios va a hacer justicia. Y llevo varios domingos diciéndole, no la justicia de los hombres, la justicia de Dios. A Dios nadie lo engaña. Y va a juzgar a los hombres conforme a sus obras. Eso da miedo. Eso da miedo. Lógico, a mí me da esperanza. Porque todo el mundo se pasa diciendo, y en estos atropellos, ¿dónde está Dios? Seguimos diciendo, y en estos atropellos, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no hace nada? ¿Y por qué Dios no hace lo otro? Y aquí Dios está diciendo, ¿quién te dijo que yo no voy a hacer nada? Así que yo voy a orar en mi tiempo. Como dice en África, porque pasan hambre, porque los alimentos están mal distribuidos. No, y vamos a ser realistas. Cuando usted esté en Cristo y usted mire el mundo a la luz de la iglesia, ¿qué usted ve en el mundo? Injusticia, colapso. Entonces, ¿quién es el culpable de eso? El hombre. Cuando vemos las situaciones climáticas, que la naturaleza, ok, ¿usted recuerda la pandemia? ¿En cuánto tiempo la tierra se recuperó? En meses, porque el hombre se encerró, las fábricas tuvieron que apagarlas, el estilo de vida cambió, y de repente hasta los mismos animales empezaron a visitar lugares que antes no visitaban, porque pensaron que los seres humanos se habían ido. Entonces, ¿cuál es el problema de la creación? El hombre. Ese es el mismo ejemplo que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué Dios va a hacer con el gobierno de los hombres? Destruirlo, confrontarlo y destruirlo. Y esto es lo que Apocalipsis 19 nos está diciendo. Dios viene a juzgar al hombre. Y yo he explicado, o sea, yo decido no seguir a Cristo, porque las iglesias son tan corruptas, los pastores son todos unos manipuladores, los pastores roban dinero a la iglesia, los pastores mienten, manipulan, te hacen beber el puré para que tú te mueras, los pastores esto, los pastores lo otro. Pues yo no me congrego en ningún lugar, yo me quedo en mi casa. Yo lo que tengo que hacer es ser un buen ciudadano, no desearle daño a nadie, no tener problemas con nadie, vivir feliz, vivir en paz con mi entorno. Eso de leer la Biblia, bueno, si me acuerdo la leo. Eso de orar, ¿para qué? Si Dios sabe todas las cosas, ¿para qué yo tengo que orar? Si Dios me conoce, Dios sabe lo que hay en mí. Yo pago mis impuestos. Si veo un perrito, pues cojo el perrito y lo adopto. Si mi vecino tiene problemas, yo voy corriendo, le doy la mano al vecino. Si veo a alguien que se quede en la calle, voy corriendo y ayudo a esa persona. Así que yo me encargo de hacer buenas obras para decir que yo soy un buen ser humano. ¿Eso me hace salvo? No. La respuesta es simple, no.
Ahora, yo puedo hacer nada de eso y tener a Cristo en mi corazón y estar en un proceso de transformación. ¿Eso me hace salvo? Sí. Sí. Así que el medio para ser salvo es Jesús. Si yo vivo mi vida no incluyendo a Jesús, yo voy a pasar por el juicio donde Él me va a pedir cuenta. Y aunque yo saque las obras, de nada me sirve. Ser buena gente no me sirve. ¿Qué ejemplo podemos usar en la Biblia sobre eso? El joven hijo, Eso es correcto, muy bien, Aristides. la otra interpretación que le pidió la de Palpay, que regresó. El hijo pródigo. Pero principalmente el joven El hombre rico que lo hacía todo, lo hizo todo. era religioso, pertenecía al Sanedrín, era celoso de la ley, temeroso, toda su riqueza la había consagrado a Dios Cumplió con todos los requisitos. Los mandamientos. de la A a la Z, y había dado la milla extra. Y aún así le dice al maestro qué debe hacer para ser salvo. Y el maestro le dice: vende toda la reputación que tú has logrado obtener, entrega todo lo que significa la seguridad de tu salvación, entrégala y ven y sígueme. ¿Y qué hizo él? Se entristeció y se fue. Es salvo. Él mismo se echó las horas con él. Porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Por ser materialista en unas palabras. Yo pienso que él No, quería, el pie soy pastor ahí, el pie. que él quería también, cuando se acercó a Jesús, como él sabía que era un rabino, que él quería más. Él quería ser reconocido, una posición como rabino, hacerse más importante, adquirir más, porque ya era rico, lo tenía todo. Pero a Jesús decirle, en otras palabras, négate a ti mismo y sígueme, dalo todo. De hecho, lo que Cristo le estaba diciendo era en contra de lo que sus propios maestros le habían enseñado. Entonces, Cristo era un rabino errante, tenía mucha sabiduría y mucho. Mira lo que le dice Nicodemo. Mira la palabra de Nicodemo. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si no es respaldado por Dios. Ese pensamiento no es solamente de Nicodemo, eso estaba dentro del Sanedrín, dentro de los fariseos. Así que el joven rico se acerca a Jesús sabiendo que hay algo en este rabino. Y yo le voy a preguntar al rabino para que él me valide si lo que yo estoy haciendo es correcto. Y el rabino Jesús, cuando lo escucha, viendo el corazón de él, le tira una bomba. Porque lo que le han enseñado en el Sanedrín es toda una apariencia. ¿Cuál es la crítica de Jesús a los fariseos? Que ustedes son toda una apariencia. Cuando Cristo le dice ustedes son unos sepulcros blanqueados, ¿a qué Cristo se refiere? Que por fuera se ven lo más chuchi. Y por dentro está corrompido. O sea, sepulcro blanqueado, yo creo que usted comprenda eso. Cuando una persona moría, se le ponía un lienzo, múltiples niveles de lienzo, para que el lienzo se viera blanco. Santidad, pureza. Pero dentro de ese lienzo blanco, lo que había era pudredumbre, contaminación. Eso es lo que Cristo le está diciendo a los fariseos. Tu corazón está contaminado con lo peor que pueda haber, porque para el fariseo, según la ley levítica, tú no podías tocar un muerto porque te contaminaba casi por 40 días, que tenías que estarte purificando. Y los fariseos consideraban que, bueno, la palabra fariseo proviene de la raíz hebrea, los piadosos. Eran personas justas y dignas, según ellos, y el guardar la ley de Moisés. Y Cristo le está diciendo, tú solamente vives de la apariencia.
La apariencia no te sirve de nada. ¿Qué fue lo que le dijo a Ezequiel al pueblo? Dios hará un pueblo nuevo y colocará un corazón nuevo. Y Isaías dice, porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está bien lejos de mí. ¿Qué te está diciendo? Que lamentablemente las personas buscan a Dios de una manera, pero viven de otra. Mire, porque la iglesia se convierte en un proceso religioso más. Personas vienen a la iglesia y sus áreas emocionales no las trabajan. Alguien predicó que la emoción y la espiritualidad van desconectados, van amarrados. De hecho, te voy a decir más, lo espiritual y lo emocional está amarrado a lo físico. Va todo conectado. Pero ¿qué pasa con las iglesias? Que han perdido la sal para sanar. Entonces tenemos personas en la iglesia, como yo decía el domingo, enfermas emocionalmente hablando, incompletas emocionalmente hablando, porque la iglesia no les sirve para sanar sus heridas, porque no son confrontados con su realidad, porque se han justificado, porque se consideran a sí mismos buena gente. Porque yo visito a la iglesia, tengo el teléfono del pastor, converso con el pastor, llamo al pastor, yo no me pierdo los estudios bíblicos, yo no me pierdo las predicaciones. Pero tu casa es un desastre. No los llevo a la iglesia, yo me llevo. Si hay alguien que necesita apoyo, lo llevo, pero tu corazón está lejos de Dios. Porque mantienes odio y rencor en tu corazón. Porque tienes áreas en tu corazón que no han sanado todavía. Y aguántese. Hay personas que tienen rencor hacia Dios. Esa yo nunca le he dicho. Personas que fueron violadas de niños tienen rencor hacia Dios. Personas en la iglesia. Yo conocí a una persona en la iglesia que él se casó en la iglesia, se divorció en la iglesia y no se quería volver a casar. Tenía rencor hacia Dios. Yo creo que todavía lo tiene. Yo pedí comunicación con él. Tiene rencor hacia Dios. Porque Dios no salvó a mi hogar. Porque Dios no salvó a mi hijo. Porque Dios no me salvó el trabajo. Si yo era fiel a la iglesia a mí claramente se me predicó que si yo diezmaba y ofrendaba, Dios me iba a prosperar, Dios me iba a cuidar. Y porque entonces me quitaron el trabajo. Entonces perdí mi estilo de vida. Tuve que sacar los niños del colegio, tuve que entregar la casa, tuve que entregar el carro. ¿Y dónde estaba Dios? Pero me congrego porque tengo miedo a que me señalen apariencia. Entonces la iglesia no te predica un Cristo presente, un Cristo vivo que quiere sanarte tus heridas. Porque si yo te hubiese predicado más que Dios iba a guardar tu trabajo, que Dios iba a guardar tu vida, que fuera prudente con tus finanzas, que sí, que Dios te iba a proteger, que Dios iba a bendecir tu casa, pero a ti te toca primeramente entregar tu vida y ser transparente delante de Dios. Para que tuviera los oídos en tierra. Y yo te aseguro a ti que si te hubiesen educado de esa manera, Dios te iba a hablar, en tu trabajo va a ocurrir esto. ¿Y qué usted hace? Se prepara. Y tiene su plan B. Número 2, si tengo que salir de la casa, salgo de la casa. Si tengo que ponerlo en escuela pública, lo pongo en escuela pública. Si tengo que vender el carro, vendo el carro. ¿Por qué? Porque esas son cosas materiales. Pero la paz que el Señor me dio, la relación que tengo con Él, eso no lo voy a negociar. Estoy en Apocalipsis. Usted pensará que yo me salí de Apocalipsis. Yo estoy en Apocalipsis porque ¿qué Cristo le está diciendo a las 7 iglesias? Mantente fiel. Mantente fiel. No importa lo que tú veas a tu alrededor, mantente fiel. La gente ha dejado de ser fiel a Dios. Pero pastor se quiere el diezmar y los prestar y todas esas cosas. Piensan que eso es fidelidad. Eso es una responsabilidad, eso no es fidelidad. Como si lo vamos comprando a Dios. Comprar a Dios. Eso es una actitud pagana. Como nombre
Y si usted no puede diezmar y ofrendar porque este es un trabajo. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, ¿qué diezmó la viuda? Nada, yo. Usted sabía que se supone que literalmente, oiga lo que le voy a decir, literalmente la viuda no debía de estar diezmando ni ofrendando. Porque se supone que los ricos que estaban allí tuvieran cuidado de esa señora. Se supone que ella no debiera estar tirando ahí el dinero. Pero su amor a Dios, en agradecimiento que quizás a lo que Dios le había dado, que posiblemente fue el plato de comida de la mañana, decidió darle a Dios todo lo que tenía. Esa demostró ser más fiel que lo que habían dado miles de dólares. Lo que ella dio literalmente hoy en día es una perra, un chavito prieto, un centavo. Un centavo. Y aquellos habían dado miles, millones de dólares. Y Cristo dijo, esta ha dado más que todos ustedes. Porque a pesar de la corrupción, no, aquí es que viene lo interesante. A pesar de la corrupción que ustedes tienen en esa infraestructura religiosa, ella sigue creyendo en Dios. Ella sigue siendo fiel a Dios. No por ustedes, sino por la confianza que ella tiene en su corazón. Eso es lo que tenemos que predicar. Que tú tienes que amar a Cristo aunque no veas nada. Pero hemos cambiado, porque nadie quiere escuchar eso, porque eso cuesta. Háblame de prosperidad, háblame que todo va a estar bien, háblame que yo no me voy a enfermar, yo voy a entrar en una negociación con Dios, yo le voy a dar a Dios esto para que Dios me sane, yo le voy a dar a Dios lo otro para que Dios me bendiga, yo quiero esto, yo quiero diezmar y ofrendar para que... esas son actitudes paganas, que usted compra la divinidad. A Dios nadie lo compra. Eso es correcto. Y ven a Dios como una casa de inversión. Dios no es casa de inversión. En Apocalipsis no dice, aquí, y es aquí que yo vengo a juzgar a los que me dieron poco y a los que me dieron mucho. Dice que viene a juzgar a las naciones, a pasarle factura a las naciones. La nación es rica. Roma era rica. Usted vio lo que yo le traje de Pompeya la vez pasada. Vio la magnitud de esa casa. Yo quisiera que usted vea la casa promedio de un cristiano. Era el cuartito donde estaban todas las imágenes aquellas que estaban allí. Entonces, si Dios es grandeza, si Dios es opulencia, entonces estamos queridos. O estamos liquidados. No se puede amarrar a Dios con prosperidad, porque la prosperidad te esclaviza. Dios te hace libre. Y Dios viene por una iglesia libre. Amén. El capítulo 20. Léame por favor el capítulo 20 otra vez. Versículo 20. Versículo 20. El verso 20 Sí. dice, el monstruo fue apresado Ajá. junto con el falso profeta que había hecho señales, milagros en su presencia. Por medio de esas señales, el falso profeta había engañado a los que dejaron poner la marca del monstruo y adoraron su imagen. Entonces el monstruo y el falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego donde arde el azufre. ¿Y cuál es la nota que dice antes de la muerte? Pues esa la marca, el verso 20, a mitad del verso 20. Dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho. Ay, lo que se dejaron poner la marca. Ajá. Ok. Sí, Anthony, eso es simbólico, porque hemos hablado que, bueno, Automáticamente Hay dos teorías. no, lo que yo he explicado es
No, yo me voy con la teoría que el texto me habla. La marca, perdón, pastor, Elizabeth. usted decía que la marca viene siendo que se dejaron ir por el diablo, que hicieron las cosas malas, Que se dejaron que influenciar. se dejaron influencia. Yo no voy a traer lo del chip ni nada de eso. Esto, ¿verdad? Eso. Yo me voy más a lo que el texto me enseña. Claramente en Roma, los ciudadanos romanos eran marcados. Se les ponía una marca literal. Yo aquí he usado la película de Gladiator. ¿Ustedes vieron la película de Gladiator? Cuando Máximo está, que se escapa, que termina siendo esclavo, que lo va a convertir en gladiador, cuando él despierta, él se pasa en la cárcel cortándose. Aquí tiene un número, una sigla. Él se está borrando la marca de ser romano. Todo romano era marcado cuando nacía. Pablo tenía esa marca. Por eso se decía que Pablo era romano. ¿Tú eras romano? Pablo simplemente enseñaba la marca. Esa marca era única, no todo el mundo la hacía. Número dos, los judíos no se marcaban. Pero Pablo, como era romano, ciudadano romano, tenía que ser marcado. Era obligatorio. Aquí no te está señalando la marca. Aquí te está señalando a aquellos que son parte de la bestia. ¿Quién era la bestia? Nerón. Nerón era la bestia. A la misma vez te está hablando de que Nerón, que era la bestia, que estaba persiguiendo a la iglesia, le llamaba también el falso profeta porque se hacía pasar por Dios, se había declarado Dios a sí mismo. Así que era un falso mensajero de Dios. El monstruo, ¿quién era? El imperio romano. Así es que aquí que te está diciendo, él va a destruir el gobierno de Roma y todos los que son parte de esa estructura de gobierno. Todo el mundo se va. Yo me voy a enfrentar a todos ellos y los voy a vencer y los voy a destruir. Perdón, pastor, pero Ajá. aquí dice claramente que dice, había engañado a los que se dejaron poner la marca, soy literal, Literal. del ¿Quiénes son monstruo, esos? En las y iglesias, adoraron su imagen. teníamos personas que tenían dos vidas. Los que eran parte de la Grey y los que estaban allá y acá. ¿Recuerda Corintios? Ajá. Aquellos que escogieron el estilo de vida romano, que se arrastraron, que salen de la iglesia y se dejaron contaminar. Esos están ahí. Como el que la iglesia quería perdonar porque tenía chavo que lo quitó la Eso es Corintio. Lo que usted está viendo aquí es una extensión de Corintio. Eso es correcto. Ahora, vamos entonces, podemos usar la otra línea, Tesalónica, a Pablo. Pablo dice que aún aquellos que habían sido salvos pueden ser engañados. ¿Quiénes son esos? Los que pertenecen a la iglesia. Pero la marca te hace referencia al estilo de vida romano. Pasa que estamos esperando un objeto, un chip o algo. Perdón, pastor, es que lo envuelto así, que tiene que ser algo que lo entiende, Es que el lo control dice aquí poner o dejarse sellar, o tengo las diferentes versiones y dice lo mismo, que es como literal. Que ellos deciden y adorar a esa bestia o ese falso profeta. Sí, Que ellos se dejan claro. sellar o Sí. marcar de la Sí. bestia. So, para mí, sinceramente, es literal y tal vez no pasó en el tiempo de Nerón. Maybe es algo futuro. Es mi pensar. Esto es mi opinión. Vamos a ver qué dice el texto. Oh, El 20. Fue apresada. Primera orito profético, de indicativo en voz pasiva, de dórico o piazo. Entonces cita segunda de Tesalonicenses. El falso profeta, posiblemente la segunda bestia, lo toma como siendo el sacerdote del culto imperial
que practicaba todo tipo de magia e impostura para seducir a los hombres a adorar a la bestia. Usted recuerda que en versículos anteriores se hablaba de que esta bestia, creo que era la bestia, hizo magia y la gente se fue detrás de él. De hecho, dice que fue herido y se levantó. Y la gente quedó sorprendido. Habla de que en su momento Nerón fingió la muerte y de repente, de hecho, muchos estaban esperando que Nerón resucitara, porque se empezó a hacer culto a Nerón. Luego le hicieron culto a Diocleciano, el imperio romano, y trataban de obligar a la iglesia a hacerle culto a Diocleciano y a Nerón. Y aquel que no le diera culto a estos dioses lo liquidaban. Muchas personas en la iglesia cedieron ante ese culto. Y aquí Cristo le está diciendo, también voy con todo. ¿Qué dice? Suena como mita, que esperaban la gente Sí, que resucitara. que resucitara. No me acuerdo de eso. y no pasó. No. Pero siguen siguiendo allí. Aarón. Ahora están con Ayú, que hay todo. Pero que había hecho delante de ellos señales, en las cuales señales había engañado, primer aurito indicativo en voz activa, desplanado. Solo podía engañar a los que recibieron. Participio segundo aurito articular en voz activa. Aquellos que recibieron la marca de la bestia. ¿Quiénes recibieron la marca de la bestia? Nosotros, yo en su momento cuando hablaba de esa marca, yo hablaba de aquellos que eran marcados por el Espíritu Santo. Así es que Lucero va a usar una especie de marca para los de él, pero la marca del Espíritu Santo nuestra, ¿se ve? No. Entonces, ¿qué está diciendo acá? No se ve, pero es tu estilo de vida. El enemigo te marca mediante un estilo de vida. Por eso yo lo quiero llevar a un estilo de vida, no a una marca en particular. Porque entonces se complica. Espérese, Aristide, vamos a terminar. Y había... Ok. Diga, Aristide, porque me perdí. Eso es como mi papá decía. Mi papá decía, no te juntes con aquel, porque aquel te va a llevar por mal camino. Eso es correcto. El que se junta con cojo, Cogía. termina cogiendo. Y como Anthony dice, sí, es una marca espiritual, no es física. Ok, ahora entiendo la pregunta de Anthony. En las cuales señales había engañado, primer aurito indicativo, no era lo que recibieron, participio, aurito articular en voz activa. Aquellos que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen, que lo habíamos dicho. Recuerden que aquí el capítulo 20 está recapitulando todo lo que ya se había dicho de la bestia, del falso profeta y del dragón. Hemos hablado que los falsos profetas en su momento fue Nerón, que también luego fue Diocleciano, que literalmente se hizo Dios a sí mismo y mandó que se le hiciera un culto en vivo, en vida. Nerón supuestamente quema la ciudad, se mata y dijo que él iba a resucitar. Y nunca ocurrió. Entonces, esa marca, ese estilo de vida que tú aceptaste del Imperio Greco-Romano es el que te va a llevar para allá, usted sabe para dónde. Ahora, repito, ¿cuál es la marca de la iglesia? Y yo como hablaba de esto decía, la iglesia tiene la marca del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la marca del pecado, dice la palabra, y eso Scofield lo dice. Desde que nosotros nacemos, ¿qué marca tenemos? ¿Y dónde está esa marca? Pero nuestro estilo de vida con esa marca, ¿cómo se ve? Pecaminosa. Nos aleja de Dios. Pero ¿por qué entonces estamos buscando una marca externa? ¿Eso va a ser la diferencia? Pero ellos quieren los 3-6, pastores, que lo que pasa es que ellos quieren los 3-6. Y la otra cosa es cuando dice que el que no tiene la marca no puede comprar, como el que tiene la marca puede comprar y el que no tiene la marca no puede comprar. Eso ya se lo había explicado. ¿Cómo? Roma, la marca Roma. Eso yo lo había explicado ya. Ya había explicado que en un momento histórico la iglesia tiene que esconderse. Perdón, dice que la Apocalipsis habla pasado, presente Y futuro. Eso es correcto. Y hay que saber ubicarse en el tiempo. Ahora,
Hay cosas del pasado que vuelven en el futuro. Y Apocalipsis te lo advierte. Pero esto es totalmente futuro. Aquí no hay nada del pasado. Pero en el texto nos está recapitulando lo que ya el Espíritu le dijo a la iglesia. Y ahora lo que está reafirmando es, para que tengas claro, le está diciendo a la iglesia, Cristo quiere enfrentarse contra todo esto que yo te hablé de ellos. Ya te lo desmenucé. Estos son los que te están persiguiendo y te están haciendo daño. Tú tienes mi marca, porque claramente Apocalipsis dice, los míos ya están marcados. Dígame. Porque en Europa y en China usan ese método. Ya ellos van a la tienda, hacen así al counter. Sí, es cierto. Amazon lo tiene. Y con la mano, ya Amazon está lo tiene. empretado. Y Amazon lo compran tiene. todo. Sí, So, porque ellos están sellados. su registro de cuenta de banco y todo, y historial está en la mano. Y mediante esa manera se escanea y usted puede pagar que en el estado de Dakota o Estados Unidos, los expedientes médicos también ya están así. ¿A qué opcionar los Estados Unidos? Porque no corre la identidad, que corre la identidad. Pero que pensamos que yo no lo veo como una marca porque un cristiano puede tenerlo. Bueno, usted está listo. A los soldados se les coloca por obligación ese chip para saber dónde ellos están en caso de ser secuestrados. Entonces, ¿cómo usted lo va a catalogar a ellos? Y vamos para atrás. Antes se decía que esa marca era el seguro social. Cuando se formó el seguro social, que asignaron ese número, dijeron que esa era la marca de la bestia. Por eso yo no busco marca. Yo tengo claro que es el estilo de vida de la persona que ya está marcado. Porque aquí Juan te está hablando de algo simbólico. Es tu estilo de vida. ¿Qué define una persona de la otra? Tu estilo de vida. Que yo decía hace un momentito. ¿Quién es quien construye tu vida? Jesús. ¿Es la apariencia? ¿Es lo que tú tratas de proyectar ante el mundo? ¿O es lo que tú eres delante de Dios? Que aquí Cristo le está diciendo a la iglesia, yo sé quién es quién y quién no. Ahora, en este momento en particular, la iglesia no está aquí. La iglesia no forma parte de esto. La iglesia ya está con el Señor. Esto es para los hombres. Por eso los santos no aparecen ahí. La marca es lo que se quedaron. Todos los que se quedaron. Ahí, eso yo creo que es la mejor manera de definirlo. Todo el que se quedó está ahí. A ver, falta ahí una segunda oportunidad. Ajá, ¿dónde? ¿A dónde? No. ¿Dónde? Aquellos que estaban en ese, ay, pues yo me dejo cortar la cabeza, que es cierto, que es cierto. Mire, Pero son enseñanzas entonces falsa, falsas, falsos profetas. que usted se va a dejar cortar la cabeza. Será Mire, para los cubanos, nada más será para los Los cubanos. primeros cristianos, siglo I, siglo II, siglo III, que se le llama la edad de los mártires. Muy bien. El precio por seguir a Cristo era la muerte. Muchos no soportaron esa presión y claudicaron. La iglesia no los quería recibir. Porque habían claudicado. Hoy en el 2025, cuando tú cambias de iglesia como cambiar de plato de comida, que tú vas a dar tu vida por Cristo, cuando la fe se ha convertido en algo pragmático, en un checkmark de tu vida, no la razón de tu vida, que tú vas a dar tu vida por Cristo, que tú vas a que te arranques la cabeza por Cristo, en serio. Cuando los cristianos del 2025 tú le hablas de muerte y tienen miedo, cuando la muerte es un proceso natural de la vida, si hay algo que es real y tangible es la muerte. Y al cristiano tú le dices muerte y la sangre se le va de la cara, tiene miedo que tú vas a permitir que te corten la cabeza por Cristo. Ay. Pedro,
fueron los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque no tenían, yo le he dicho a usted que cada generación tiene sus retos. Hoy en día ser cristiano no es nada fácil. Aquí en Puerto Rico, ser un cristiano genuino y real no es nada fácil. No lo es, hermano. Porque aquí tú tienes un libertinaje descomunal. No hay una infraestructura a la cual tú te quieras someter. A mí me cae mal el pastor, me cambio de iglesia y se acabó. Porque al final yo soy el que determina en qué iglesia yo me voy a congregar. Nadie tiene que decirme dónde yo me voy a congregar. Después que yo me congregue ya cumplo el checkmark con lo que Dios me manda. ¿Eso es lo que Cristo dice? No, Cristo dice, los que vienen en pos de mí, mi Padre se les revela a ellos y les dice quién soy yo. Por tal razón, Cristo formó una familia, una grey. Y si Cristo te colocó a ti en una iglesia, tú tienes que estar en esa iglesia, echar raíces, crecer, y Dios te va a mover y te va a prosperar en lo que te vaya a prosperar espiritualmente hablando. Pero cuando la gente empieza a pasar por los procesos, lo que yo predicaba el domingo, del choque con los hermanos, y un hermano me cae mal, me voy de iglesia porque ese hermano me cae mal. Y usted va a dar su vida por Cristo. Cuando soportar a un hermano es súper fácil. Y que tú vas a permitir que te corten la cabeza por Cristo. A Aristide te va al frente tuyo, le rompen la cabeza y tú ahí mismito, mira, no, yo no voy para allá. Porque si Dios lo que ve son los corazones. Eso es una hipocresía, hermano. Por eso yo no creo en eso. No hay segundas oportunidades. It's just one way trip. Y Dios sabe quiénes son y quiénes no son. Y cuando Él le diga a su iglesia, ven en las nubes, que nadie lo verá, la iglesia se irá con el Señor. La iglesia se irá con el Señor. Y Dios lo que vuelve es a esto. Porque aquí estamos en la antesala de la guerra. Luego viene la batalla. Se está citando un escenario de guerra. Yo le dije a ustedes desde el capítulo 19, lo que estamos viendo es un escenario de guerra. No había un ejército como el gobierno romano. Permítame decirle que el ejército romano era el más disciplinado, el más estructurado, que al día de hoy ha existido. No ha existido un ejército tan unido como el romano. Ellos se protegían mutuamente. O sea, era una muralla impenetrable, indestructible. Y Dios está diciendo, yo me voy a enfrentar a ese ejército y lo voy a destruir. No ha empezado la batalla y ya gané. Eso está jugando. Voy a apagar esto. Preguntas que tengan. Pastor, estaba pensando en lo que usted dijo. ¿De la marca? Que sí, pero que el Apocalipsis se aplica en el pasado, presente y el futuro. Sí. Y a veces muchas cosas se repiten. Sí. Como lo de cuando se destruyó la ciudad, Pompeya Sí. o Roma, entonces se cree que es comparado con América en el Sí. futuro. Sí. Okay. Lo mismo con la marca, pasó maybe en Aarón, como en Nerón, Sí. maybe va a ser en el futuro también de otra manera. Puede ser. Se establezca una marca así, maybe con AI o lo que sea, algo futurístico que ahora mismo no está. Se está viendo algo así mover, pero Lo que pasa es no que sé. cuando buscamos ese tipo de cosas, por lo Pero menos usted dijo que primero sucedió la venida del Señor y entonces viene la lo demás. Eso es correcto. Ahora no sabemos cuánto tiempo entre una cosa y otra. Apocalipsis no habla de tiempo. Yeah, eso es lo que... Apocalipsis no habla de tiempo. Apocalipsis te habla de eventos y que van a ocurrir. ¿Cuándo van a ocurrir? Pues no tenemos claro, pero de que van a ocurrir, van a ocurrir. Y yo claramente he dicho que ya hay algunos que han estado ocurriendo. Ya hay muchos que han estado ocurriendo. Sí. Y hay otros que van a ocurrir poco a poco. Eso es lo que yo sí he dicho.
¿verdad? Entonces, a la medida que la revelación se va dando, pues entonces uno va viendo cosas. Ahora. ¿Cuál es mi problema? Cuando yo veo tanta gente enfocada en buscar unas señales que son simbólicas para que la iglesia mantenga su oído alerta. Yo creo que la esencia de Apocalipsis es Dios va a enfrentar a Roma y lo va a destruir. Eso se traduce al tiempo de hoy. Dios va a enfrentar el gobierno construido por los hombres y lo va a destruir. Eso de que usted diga que el gobierno es dirigido por Dios, eso es un disparate. Dios no dirige el gobierno de los hombres. Los hombres se dirigen a sí mismos. Dios no tiene nada que ver con el gobierno de los hombres. Dios se desconecta del gobierno de los hombres. Y dice claramente, ese es tu gobierno. Y lo vemos aquí en Apocalipsis. Le está diciendo que es la bestia, que es el dragón, que es una serpiente, le llama prostituta, le llama que se vende por cualquiera, que su seguridad es en la economía, que todo eso Dios se lo va a quitar. ¿De qué está hablando? Del gobierno de los hombres. Ahora, el que se aferre, y de hecho, que estamos viendo lo mismo otra vez. Estamos viendo lo mismo otra vez. Pastor, ¿en qué aspecto? ¿Usted recuerda una de las iglesias que Dios le dijo no te mezcles con el gobierno? ¿Qué está haciendo la iglesia hoy en día? Mezclándose con el gobierno. Apocalipsis se sigue repitiendo. No, y yo no tengo problema con que tú tengas una posición política en busca de justicia y mantenga tu integridad y no te venga. Eso es lo que estamos viendo. Se hizo hoy es 12 de febrero un grupo de iglesia frente al Capitolio orando. ¿Para qué? Para que Dios dirija a nuestros líderes. ¿Qué líderes? Cuando Dios tiene acuerdo con políticos, con gobernadores. ¿Qué acuerdo llegó aquí con Nerón, con Roma? Dígame. ¿En qué parte Dios tuvo a César frente a él? ¿Qué mejor momento de Cristo de fortalecer su reino revelándosele a César, contestándole una sola pregunta? ¿Qué es la verdad? Una sola pregunta. Cristo se la contestó. Si le hubiese contestado esa pregunta, ese hombre no iba a ser transformado. ¿Y por qué Cristo no se lo contestó? Las decisiones que tiene que tomar Y la mujer le había dicho, ese hombre es justo, no lo toques. No sabemos si el texto es real o no. Eso es otro asunto. Pero, ¿por qué Cristo, ese político? El César era un político, ¿cierto? Pasó un gobernador. Entonces, yo voy al Capitolio a orar para que Dios, ¿qué? Pastor, pero entonces en la Biblia habla que Samuel el profeta, los reyes, Saúl, Israel, sí, ellos lo guían y lo buscaban para consejo, para sí, dirección, sí, y todo eso. So, él era parte del gobierno, él era un advisor, consultor. Entonces, Juan el Bautista fue a donde el gobernador y le dijo, y por eso le cortaron la cabeza. Eso es correcto, pero no era un consultor. Pero que le hablaba a los políticos, estaba envuelto, ellos se dirigían o intervenían cuando Dios le decía y le hablaba. ¿Qué pasó con el reino de Israel? ¿Qué hizo Dios con el reino de Israel? Lo destruyó. Pastor, el único. En Ezequiel. ¿Qué hizo Dios? Lo destruyó. ¿Cuál era la diferencia del rey de Israel a los gobiernos de hoy en día? El rey de Israel era el pastor de Israel. De Israel. ¿Era nombrado por quién? Por Dios. No por los hombres.
ese tipo de gobierno Dios lo destruye. Se acabó. Eso de que la iglesia esté de consultor con gobernadores, no. En el libro de los Hechos, Pablo está frente a Agripa. Ajá. ¿Pablo está dando consultoría a Agripa o Pablo está defendiendo su fe frente a Agripa? ¿Qué le dice a Agripa? Pablo, por poco y me convence. ¿Qué le dice Pablo? Quiera Dios que no tú por poco te convences, sino que tú creas lo que yo he creído. ¿Y qué le dice Agripa a Pablo? Pablo, el conocimiento te ha vuelto loco. ¿Qué hizo Pablo con Agripa? Le predicó. ¿Por qué Pablo no le dio consejos a Agripa? La iglesia no está para darle consejos al gobierno. La iglesia está para hacer lo que hizo Juan el Bautista. Señalarlo. Lo que hizo Martin Luther King. Señalarlo. Tú estás atropellando al pueblo. ¿Por qué en vez de estar orando allí no confrontan a la gobernadora con lo que está pasando en la palmera? ¿Por qué no confrontan a la gobernadora con los contratos que se están dando de manera errónea en la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Por qué no confronta a la gobernadora con el aumento de las tarifas que está golpeando al pueblo puertorriqueño? ¿Por qué no confrontan a la gobernadora con el atropello hacia los empleados, que la mayoría de los que tienen el trabajo a tiempo parcial? Sin derecho, sin nada. ¿Por qué no confrontan a la gobernadora sobre eso? Ese no es el trabajo de la iglesia. No, pero yo prefiero la foto al lado de Jennifer, echándole la mano, porque es un siervo de Dios me está hablando. No es hablar, es confrontar. Pero los que están allí están confrontando. No, que Dios derrame de su espíritu y le dé sabiduría. Eso es una visión antiguo testamentaria. No existe y no es parte de la iglesia. Como Salomón que pidió sabiduría. Exacto, pero ese es Israel. Cristo dice, los gobiernos de los hombres se destruyen a sí mismos porque se defienden a sí mismos. ¿Cómo usted me va a hablar a mí de que yo voy a orar cuando una persona como el presidente del Senado se burla del partido contrario? Ridiculiza al partido contrario. ¿Qué sabiduría Dios le tiene que dar? ¿Tú quieres sabiduría? Arrepiéntete a Cristo y vive conforme al modelo de Cristo y da frutos espirituales. Eso ahí nadie lo menciona. Pero vamos a orar para que de manera mágica el Espíritu Santo habite en esa persona. El Espíritu Santo puede habitar en una persona que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Si usted no tiene el Espíritu Santo, ¿usted puede dar fruto de sabiduría? No, pero todas estas personas siguen mirando al Dios del Antiguo Testamento, no al Dios del Nuevo Testamento. ¿Por qué entonces Cristo en Apocalipsis, en vez de destruir al gobierno, no se sienta a hablar con ellos? ¿No hubiera sido mejor que se sentara con Roma a dialogar? Hermano, deja a mi pueblo tranquilo. Ellos lo que quieren es adorarme. ¿Usted cree que si ven a Cristo en el cielo, en un caballo blanco bajando, no se van a convertir? Antes de matarlos y destruirlos. ¿Y por qué él hizo eso? Porque estaban corrompidos destruyendo al pueblo. Y pasamos por alto, Marilyn, que cuando Ezequiel llega, ¿qué está pasando en el pueblo de Israel? Tirando y jalando para cada esquina. Abusando del pobre, manipulando la fe. ¿Qué tenían dentro del templo? Imágenes a otros dioses, buscando soluciones a todas partes, menos al único y verdadero Dios, Salomón. Dios le dio sabiduría. ¿Qué terminó haciendo? Buscando solución en dioses paganos. No hay break. No hay break. ¿Tú quieres sabiduría? Conviértete a Cristo y vive conforme al modelo de Jesús. Y los políticos que están allí, que dicen que representa a Cristo, que lo hagan de manera correcta, porque Dios los va a hacer quedar en vergüenza. Pero nadie predica eso. Vamos a orar en la lomita de los vientos, para que como los brujos, Dios tome el control de todos ellos y los posesione y cambie su manera de pensar. Para que la iglesia esté cómoda y tengamos más chavitos. ¿Eso es lo que está detrás de eso? Pregunto, yo no sé. Yo no fui para allá. Yo vi eso y me dio vergüenza. Porque lo que tenemos que hacer es predicar a Cristo en las calles y predicar a Cristo desde los altares como la palabra manda y dejar con la babosería que estamos enseñando mal a la iglesia. Nadie habla de eso. Pero vamos a orar.
La visión no. Y a veces son tan necios que citan las crónicas. Mi pueblo se humillara. Sí, sobre el cual mi nombre es invocado. Es una visión antiguo testamentaria. Dios destruyó la monarquía en Ezequiel. La destruyó. Cogió la monarquía y la destruyó. La hizo pedazos. Y no vuelven más. Y no volvieron. Israel no ha vuelto a tener rey desde Ezequiel para acá. Entiéndanlo. Y Dios entonces va a gobernar aquí. Esto no encaja, como no leen Apocalipsis. Si leyeran Apocalipsis se darían cuenta que el gobierno de los hombres no tiene nada que ver con Dios. Dios tiene su propio gobierno y es la iglesia. La iglesia tiene que predicar a tiempo y a destiempo y hacer discípulos conforme al modelo de Jesús. Pero vamos a orar para que el Espíritu Santo también se meta a los hospitales y predique y haga todas las cosas que se supone que la iglesia haga y transforme la mente y el corazón de la gente, porque la iglesia ha perdido la sal. Mire, este regalito para relajarme. Lo voy a adelantar. Interesantes que nos mezclan la vida cotidiana de la antigua Roma con las fuentes clásicas que todos podemos leer y todos podemos conocer. Ahora sí, ha llegado el momento de que veáis el Pilentum, el carro ceremonial de Città Juliana. Ya lo tenemos por aquí, precisamente una pieza que se quedó a escasos 30 centímetros de ser destruido por los expoliadores. Uno de los túneles de expolio venía justo por esta zona, justo por delante, y casi se encuentra por esta rueda que tenéis aquí. Imaginad la pérdida tremenda que habría supuesto para la arqueología romana que los expoliadores se hubieran encontrado con esta pieza y que la hubieran excavado de forma totalmente errónea, sin ninguna metodología, y se hubieran llevado solo los fragmentos para quizás vendérselos a algún coleccionista de dudosa moral que los había comprado en ese mercado de negro. Por supuesto, el coleccionismo no es algo malo per se, pero existen formas de hacerlo de manera ética y comprobando y asegurándose de que no estamos fomentando el expolio arqueológico. Y eso es muy importante, por eso es algo muy peligroso, algo con lo que hay que tener muchísimo cuidado. Sin embargo, tenemos la enorme suerte de que efectivamente tenemos este carro precisamente conservado, excavado de una manera totalmente científica, arqueológica, que nos ha permitido poder reconstruirlo de manera totalmente fiel, de manera completa. Es una verdadera maravilla. Aquí precisamente en este vídeo podéis ver cómo empezó a salir del lápiz este carro, cómo los arqueólogos, esas personas profesionales, empezaron a excavarlo, como aquí lo estáis viendo, con muchísimo cuidado y de una forma totalmente científica, como estamos diciendo, hasta conseguir reconstruir esta verdadera maravilla. Por supuesto, las partes de madera, en este caso, son modernas, son una recreación, pero reproducen fielmente lo que tendríamos en el carro original. Se trata de un carro pintado de rojo y probablemente también de negro, con una parte alta en la que iría el conductor del carro y toda una decoración impresionante. Pero quizá lo más interesante es que se trata de un carro de 4 ruedas. No es un carro normal, porque los carros que estamos acostumbrados a ver en la antigua Roma, o que siempre nos han contado, son carros de 2 ruedas. Incluso los carros más comunes en comercio, no solo los de carreras de carros, también tenían 2 ruedas. Incluso había otros, como el Carpentum, que era un carro que sí que era para transportar personas y mercancías, un carro de lujo como podría ser este, pero que también tenían 2 ruedas. Esa es la diferencia principal del Pilentum. Este es un unicum. Teníamos atestiguado el Pilentum a través de la iconografía, a través de los relieves, también a través de las fuentes clásicas, por ejemplo, Tito Livio, nos lo dice también Claudiano, nos lo dice Ovidio, nos muestran algunos ejemplos de estos pilenta, de este Pilentum, pero realmente hasta ahora no teníamos ningún ejemplo arqueológico. Es lo que en arqueología se llama un unicum.
una pieza que solo tenemos atestiguada en un único caso. Por eso es tan importante que tengamos conservado este carro, por eso es tan importante haberlo excavado de una forma científica, de una forma estratigráfica, lo cual nos permite recomponer su estructura gracias a que la erupción lo dejó ahí, congelado en el tiempo, esperando a que pudiéramos venir a excavar. El carro se excavó en diciembre del año 2020, entre diciembre y enero del 2020 al 2021, en plena pandemia precisamente, con lo cual tiene todavía más mérito el haber podido hacerlo en las condiciones en las que nos encontrábamos todos en ese momento, pero fijaos por qué nos vamos a acercar un poquito más también para que veáis la restauración fantástica, el proceso tan increíble que se ha llevado a cabo y que nos permite ver todas estas decoraciones de bronce en las partes laterales, también esos pequeños medallones y Pero sobre todo detalles del los carro. que decoran Y van a ver ahora para qué era el carro. frontal de ese carro. Mira, qué verdadera maravilla. Esas escenas, se trata de escenas que tienen que ver con elementos de rapto mitológico, ¿no? De sátiros y bacantes En aquel o momento sátiros no ninfas significa lo que que significaba. están siendo raptadas, mujeres que están siendo raptadas por esos. Ese carro era el que se usaba cuando las personas que estaban interesados en una mujer iban a buscarla, iban a raptarla, a llevársela. Entonces usted dirá, pastor, pero eso es una escena sexual. ¿Con qué Cristo compara a la iglesia? Mi esposa. Cuando Cristo habla de la intimidad, ¿de qué usted cree que está hablando? Está usando el elemento de la intimidad. Cuando usted está en intimidad, ¿qué usted tiene en su cuerpo? Nada, está desnudo. Pablo, en mi opinión, está usando el ejemplo de ese carro, que era para lo que se usaba, para explicar cómo iba a ser el rapto de la iglesia. El que iba en este carro no se sabía cuándo iba a ocurrir. No se sabía cuándo iba a ocurrir. No se sabía. Era algo sorpresa. Solamente lo sabía el novio y el dueño del carro. Los familiares no lo sabían. Se le daban unas señales a la novia para que se preparara. Pero cuando venían por la novia, no se le pedía permiso al padre. Llegó el tiempo de que te vayas conmigo. Y no regresaban. Se la llevaba. ¿Qué Pablo está diciendo? Dios viene por su iglesia y no le va a pedir cuentas a nadie. Se supone que la novia, la iglesia, debe de estar alerta a las señales de que su novio viene por ella. Y ese es el ejemplo visual. Un romano. Pablo le explicaba eso y lo captaba así. Si se ponía a explicarle la boda judía y del amigo y de los hermanos, y que la boda judía duraba 7 días, y que él venía de noche, el romano no iba a entender eso, porque eso era un paradigma judío. Los romanos, sus bodas no eran así. Las bodas romanas eran así. No había esa solemnidad. Pero Pablo está usando un elemento, oye la palabra que él usó, raptar, llevarse. Pablo está usando ese evento para decir, así será la venida de Cristo. Wow. Y el romano lo captaba. Y eso es lo que Apocalipsis nos dice. Nuestro Salvador viene por nosotros en cualquier momento. Nos vamos. Y me voy terminando. Sí. Gloria a Dios. ¿Dudas, preguntas que tengan? De hecho, él sigue explicando y todo lo que yo le acabo de decir, él lo dice. Lógico, es un carro y cada uno de estos símbolos, claramente este carro se distingue para esta función, no se usaba para otra cosa. Wow. Así que aquí hay un evento de imagen de lo que puede representar la intimidad de las personas. O sea, este carro era solamente para eso. Y mi parecer, ese es el carro que Pablo usa, porque en Tesalónica Pablo no le está hablando a judíos, Pablo está hablando al mundo greco-romano. Y lo propio en Corintios, en Romanos,
en Éfeso, todo eso son localidades romanas. Así que Pablo tiene que hacer esa traducción y ese es el vivo ejemplo, ¿verdad? A lo que yo me refería cuando el miércoles pasado Exacto. mencioné.